llamó Uno. Vuelvo a insistir, no que fuera la serie número 1, sino la serie se llamó Uno. Y ahí hablamos primero en septiembre que es un solo Dios en el quien creemos y un solo mediador entre Cristo y entre el hombre y Dios, que es Jesucristo. Y luego hablamos de un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia, y debemos vivir en unidad, rindiendo fidelidad a ese Dios que es uno, y no solo uno, sino único. Y luego hablamos de una tarea, una misión, una tarea, un ministerio, una responsabilidad. Y cerramos la serie en el mes de septiembre pensando precisamente en una actitud, hablando acerca de nuestro comportamiento, sobre todo en el aspecto de la moral. Y en octubre iniciamos una nueva serie, y esta serie se llama 2. No es la número 2, la serie se llama 2. Y el domingo pasado estuvimos precisamente trabajando con este 2 es 1, que se enfocó en la temática del matrimonio. Como pudiéramos de alguna manera decir, 1 más 1 igual a 3, porque con Dios así es como funciona el matrimonio. Y el día de hoy, como el segundo tema de la serie 2, es tú y yo, nuestra libertad. 2, tú y yo, nuestra libertad. La verdad es que como pastor escucho muchas preguntas acerca de si algo está permitido o no. Hace rato se acercaba una persona y me decía: pastor, fíjese que le pregunté a Dios si podía no venir en ciertas épocas del año, y yo le dije, la Biblia dice, es bien específico, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Pero ¿qué de aquellos asuntos en los que no está en la Biblia? ¿Qué de aquellas cosas que no encontramos, que son de alguna manera que no están claras? No sé. ¿Tiene algo de malo? Sobre todo estas preguntas vienen de muchos jóvenes. Pastor, ¿tiene algo de malo si voy al concierto de tal grupo que no es cristiano? ¿O puedo escuchar este otro tipo de música aunque no sea de alabanzas? ¿O puedo ver tal película? Y no doy nombres para no promover ni las películas, ni los grupos, ni las canciones. Pastor, ¿verdad que sí puedo ir a una fiesta porque mis papás no quieren que vaya? Y quieren meterme a mí de juez, no sé por qué, pero... Algunos otros, ya no los muchachos, sino los más adultos: pastor, ¿debo diezmar antes de impuestos o después de impuestos? ¿Verdad? El mensaje que yo puedo entender es que continuamente como seres humanos estamos buscando sacar provecho, en el sentido de hasta dónde me es permitido, porque hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí me quedo en esa orillita. ¿Se puede más? Entonces más. Entonces continuamente estamos, y nuestra relación con Dios no es la excepción. Estamos buscando hasta dónde puedo llegar, qué tanto puedo hacer o hasta dónde puedo llegar sin que Dios se enoje conmigo. Malamente expresado, pero todos queremos saber cuáles son los límites de nuestro comportamiento, y más como cristianos. ¿Cuáles son los límites? ¿Habrá? Todos queremos de alguna manera, y más como cristianos, saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto y qué no es correcto en mi diario vivir. Una realidad que sabemos de la Biblia es que como cristianos tenemos libertad en Cristo, pero esta libertad que nos ha sido dada en Cristo está condicionada sobre ciertos aspectos que la Biblia nos deja bien establecidos, y tenemos que recurrir entonces a la Biblia. Toda libertad tiene sus límites. ¿Está listo para que nos metamos a la palabra de Dios? Vamos a andar viajando por muchos pasajes. El 99.99% de ellos están en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios, para que lo encuentre rápido. Segunda de Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad. Aquí está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. En Gálatas 5:1, Pablo escribiéndole a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y entonces empezamos a intuir
que la libertad de la cual está hablando la Biblia no se refiere a un libertinaje, no se refiere a una libertad para hacer lo que se nos pegue la gana. Se refiere a una libertad de una esclavitud en la cual vivíamos sin Cristo. Antes estábamos esclavos al pecado y ahora Dios nos ha libertado de eso. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:16, también tiene algo que decir al respecto de la libertad. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como siervos de Dios. Precisamente nos empezamos a dar cuenta que la libertad está absoluta, completa, pero condicionada al mismo tiempo. Y yo no sé, yo recuerdo mi adolescencia y mi juventud, aunque usted crea que no, pero yo llegué a ser joven, ¿verdad? Sí fui adolescente. Y en la iglesia en la que crecí se discutía mucho acerca de estos asuntos, de lo que los cristianos podíamos o debíamos hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, se discutía mucho en que si podíamos ir de compras en domingo. Y las mujeres dicen: no se puede, pastor. No sé inclusive si la mujer debe maquillarse. He escuchado algunas religiones o sectas que dicen que la mujer no se debe maquillar. O si puedes ir a un partido de fútbol en domingo. O si podemos escuchar música del mundo o ir a conciertos, alguna película. O si puedo bailar, o si me puedo tomar una cerveza, o qué pasa si tomo vino, o otros hasta dicen no debes tomar café, si sabe de algunos, ¿verdad? O un cigarrito. Y también recuerdo inclusive que en aquellos entonces de mi juventud, muy en particular, me acuerdo que para mí era toda una disyuntiva, porque decían los líderes de la iglesia a la que yo pertenecía, y me decían: si tú estás en un partido de los Pumas en domingo y Cristo viene en ese momento, te vas a quedar. Dios santo, dejé de ir a ver a mis Pumas los domingos porque tenía miedo que viniera Cristo en ese momento y yo me quedara viendo a los Pumas perder. No sé, pero el punto es que estos temas se discuten mucho, porque la Biblia no nos dice en forma específica si se puede o no se puede, si debo o no debo. Por eso inclusive se suelen llamar como las zonas o las áreas grises, porque lo negro es negro, lo blanco es blanco, y entonces si es bueno lo puedo hacer, si es malo lo debo dejar según la Biblia. Pero ¿qué de aquellas cosas que no están en la Biblia? No me dice que no me dice que sí, no me dice que son malas, no me dice que son buenas, son grises. ¿Qué hago en estos casos en los que no está específicamente en la Biblia? ¿Qué debo hacer? Áreas grises que no son ni negras ni blancas. La Biblia afirma muchas cosas en las que claramente nos dice que no debemos practicar, y son muy claras. Por ejemplo, no robarás. Ahí no hay pierde, no robarás poquito, no robarás, punto. No cometas adulterio, ¿sí? Son muy claras. Inclusive encontramos en el Nuevo Testamento lo que le llaman las listas de las obras de la carne, cuáles son, ¿verdad? Que son bastante claras y que no debemos practicar. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué de aquellas cosas en las que la Biblia no me dice nada? ¿Cómo puedo saber? Y vienen las preguntas: pastor, ¿tiene algo de malo que me fume un cigarrito? Y entonces la actitud de algunos es decir: pues yo ya busqué en la Biblia y no me dice que no fume, pues puedo fumar. Y entonces viene la duda: ¿deberé fumar o no deberé fumar? O sea, en realidad la Biblia no me dice no fumarás, dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pero no me dice que no debo fumar. Entonces, ¿podré fumar? Y ahí es donde viene precisamente, insisto, la duda, la inquietud, y encontramos en nuestro diario vivir como cristianos la tendencia a uno de dos extremos. Uno, el listado de cosas que no debo hacer, que ese es un legalismo. Esto no, esto no, esto no. Imagínense que yo le sacara ahorita una lista y le dijera: todo esto es lo que usted no debe hacer. Y aún así podrá o habría algo que a lo mejor no lo puse y dirá: el pastor no dijo, entonces sí puedo. Y eso es legalismo, de lo que sí se puede, lo que no se puede hacer. El otro extremo es un libertinaje. Y la Biblia nunca habla de libertinaje, habla de libertad, pero no de libertinaje. Es como, el libertinaje sería como decir: ¿sabes qué? Pues como Cristo me ha hecho libre
y la Biblia no me dice nada al respecto, entonces lo voy a hacer sin importarme nada. Eso es un libertinaje. No me importa saber qué opinan porque no está en la Biblia. Y no podemos dejar de reconocer, mis hermanos, que como cristianos debemos estar experimentando un cambio progresivo. Debemos ir madurando. No podemos pretender vivir o seguir viviendo como vivíamos antes. Tenemos que ir avanzando, madurando. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes sin Cristo. Debe haber un cambio. El punto es qué cosas debo dejar y qué cosas no debo dejar. Otra vez yéndonos a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos antes, pero ahora habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber un comportamiento diferente. Entonces diríamos, ¿qué hago cuando me encuentro ante una situación en la que no sé qué debo hacer? Si puedo o no puedo, porque en la Biblia no me dice específicamente si debo o no debo. Mire, déjenme poner un ejemplo. En nuestra región, sobre todo influidos o influenciados por los Estados Unidos, tenemos un criterio que me imagino, la verdad no he checado, me imagino que en el reglamento de tránsito, tanto de nuestra ciudad como en Estados Unidos, está establecido. La verdad que todos los practicamos yo no sabía, no sé si está, pero pues sabemos que llegamos a una esquina, está el semáforo en rojo, y si no hay ningún letrero, yo puedo dar vuelta con precaución a la derecha, aunque el semáforo esté en rojo, ¿verdad que sí? Sabemos, todo lo practicamos. Si usted creía que estaba violando el reglamento, le digo que no. Puede llegar, si haga su alto, observe con precaución, y aunque esté en rojo puede dar vuelta a la derecha. Ahora, ¿por qué lo permiten? Pues porque de alguna manera logramos que haya menos tráfico, menos congestionamiento, fluya mejor todo, más comodidad, y al grado que si llegamos a estar estacionados, y con un carro enfrente para dar vuelta y no da vuelta, nos empezamos a desesperar. Pero ahora, por el otro lado, hay otros cruceros en donde hay un letrero que dice no dar vuelta en rojo. Y ese, aunque se permite en la mayoría de los casos dar vuelta a la derecha en rojo, en esos cruceros en particular dice que no. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cambio entre un crucero y otro? Es el mismo semáforo, es el mismo aparato, a lo mejor de la misma marca, fluyendo con electricidad y no con baterías, creo. Y de alguna manera estamos en la misma ciudad con el mismo reglamento. ¿Y por qué hay algunos cruceros que sí permiten y otros que no? Porque está tomando en consideración que en ciertos cruceros, si se permitiera la vuelta a la derecha, podría poner en riesgo crítico a los demás. Así que por el bien de todos, entonces hay que detener. ¿Está permitido? Bueno, en la generalidad sí. En este crucero particular donde esté un letrero, no. ¿Y por qué? Precisamente por el bienestar, o para evitar en esos cruceros peligrosos, evitar que se provoque accidentes serios. Y creo que de alguna manera es justo lo que debe suceder en nuestra iglesia. Hay cruceros en nuestra vida en donde, aunque el semáforo esté en rojo y querramos dar vuelta a la derecha, si el crucero es peligroso, no des la vuelta para que no puedas ocasionar un terrible accidente con los hermanos. De alguna manera me hace reflexionar sobre esta realidad. Pero, ¿qué hago entonces? ¿Habrá algunas recomendaciones, algunos criterios para poder determinar qué puedo o no puedo hacer? Si pongo el ejemplo tan común, tan sencillo, tan trivial de si está permitido o no que me fume un cigarro. Me lo han preguntado tantas veces y me dicen, es que en la Biblia no dice. Exactamente, en la Biblia no dice. Pero entonces vamos usando un criterio que no tiene nada que ver con la actividad, sino tiene que ver con los efectos de la acción. Y lo quiero llevar, la mayoría de los pasajes que sustentan estos criterios están en Corintios, pero vamos a estar circulando por varios pasajes. Ahí en 1 Corintios 10:23 encontramos el primer criterio que debemos hacernos. Dice, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo conviene.
Es que la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿me conviene? ¿Me conviene? Y podrás decir, pues claro que sí, porque me fumo el cigarrito y siento tan rico. Ay, sí. Pero esa es la primera pregunta. Ahora, le voy a dar 6 criterios para que no tenga para dónde salirse. No creo que nada más le voy a dar uno. Pero ¿me conviene? ¿Me beneficia? ¿Me sirve de algo? Y otra vez, insisto, estoy usando el ejemplo del cigarro porque creo que es algo que podemos todos comprender y para mí también es más fácil explicar. Pero ¿me servirá de algo y me beneficiará algo si me tomo un cigarrito? La respuesta es obvia, diríamos no. ¿Me va a ayudar a ser un mejor hombre o una mujer mejor de Dios? ¿Va a producir algo bueno en mi vida? No. Tristemente conocemos personas que están tose y tose y tose de los efectos en los pulmones por el cigarro y no paran de fumar. No están tomando en consideración este primer criterio. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿Va a producir algo bueno en mi vida? Ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, parece como que repite Pablo y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es que lo primero que tenemos que hacer es eso. ¿Te conviene? ¿Te conviene, sí o no? Recuerdo aquellos fanáticos, se llaman fanáticos, sí, los seguidores, ¿verdad? No es una palabra negativa, ¿no? Los seguidores los fanáticos de los acereros de Pittsburgh, allá por el 2005, tenían un mariscal de campo que se llamaba Ted o Ben, con un apellido alemán medio raro. Y ese hombre era el mariscal de campo más joven que había participado en lograr un supertazón, haber ganado un supertazón. Entonces era reconocido, pero también al mismo tiempo lo que tenía Ben era que aún siendo cristiano le gustaba mucho andar en motocicleta y entonces él salía y entraba, se paseaba en su motocicleta en el estado en el que se encontraba, y no me refiero a su estado personal sino el estado donde habitaba. No exigía la ley que se pusiera un casco. Entonces, en una ocasión, una mujer entrevistadora de ESPN le lanzó la pregunta, le dice: oiga, ¿por qué sale usted a manejar su motocicleta sin ponerse un casco? El argumento de Ben fue decir: ¿sabe qué? La ley no me lo obliga, la ley me lo permite, no estoy obligado a traerlo, tengo la libertad de hacerlo, si yo quiero me lo pongo y si no quiero no me lo pongo, y decido no ponérmelo y no me lo pongo. Esa fue su respuesta. Meses después tuvo un accidente gravísimo en un crucero donde una mujer hizo una imprudencia precisamente en el semáforo, sufrió un accidente gravísimo, estuvo en el hospital con fracturas de todo tipo el pobre hombre, y cuando salió del hospital le volvieron a entrevistar precisamente de ESPN, y entonces él pidió perdón a sus admiradores, a su familia y a sus compañeros de equipo y dijo: puse en peligro, en riesgo mi propia vida en forma innecesaria. Ben ya no estaba interesado en ejercer su propia libertad. ¿Tenía la libertad de manejar sin casco? Sí. ¿Pero le convendría manejar sin casco? No. Y dijo: he obtenido una nueva perspectiva de la vida y por la gracia de Dios estoy vivo. ¿Estaba permitido? Sí. ¿Cometió una ilegalidad? No. ¿Tuvo la culpa en el accidente? No. ¿Se lastimó? Sí. ¿Le convenía ponerse casco? Oh, sí. Yo creo que en muchas ocasiones así debemos verlo. Tú puedes decir: es que ¿sabe qué, pastor? En la Biblia no me dice que no puedo fumar. Hay ciertos lugares donde me dice que no fume, pero ¿qué tal si yo fumo en mi casa? Pues fuma todo lo que quieras, pero ¿te conviene? Sería la pregunta. Y después no digas que para qué anduviste manejando sin casco. Los efectos se van a dejar venir. Pero número 2, no solo preguntarnos si nos conviene. Número 2, ahí mismo en 1 Corintios 10:23. ¿No voy muy rápido? ¿No? Que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero mira lo que dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Es que pregunto, ¿me conviene? Número 2, ¿me edifica? ¿Qué tanta edificación te proveerá un cigarrito? Me pregunto yo. Ni el de marihuana te ha de edificar nada, yo creo. ¿Me va a fortalecer? ¿Me va a edificar?
Mis hermanos, es que llenamos nuestras mentes de tanta cosa que vemos en la televisión, en el cine, lo que vemos, lo que escuchamos, la música que oímos, los libros que leemos, lugares a donde vamos. Y la mente, nuestro cerebro tiene una habilidad, una capacidad que no podemos medir ni imaginar. Mire, el otro día yo platicaba con mi esposa que cuando yo estaba en la secundaria, ¿sí? Adolescente o joven, como le quiera llamar, y yo recuerdo que en 2 incidentes no consecutivos y no muy cercanos, en 2, ni me acuerdo cuándo, pero en dos ocasiones que me tocó, de las tantas que me tocó entrar al baño de la escuela, en ambas ocasiones, ya ve que escriben tanta cosa y rayonean y el graffiti en los baños, pues desde aquel entonces así ya existían los marcadores, sí, entonces sí marcaron. Y ¿sabe qué? Hay 2 ideas que alguien escribió que no eran nada sanas. No sé por qué las leí y hasta la fecha se las puedo no me diga que él se las repita, pero se quedaron grabadas aquí. Y yo digo, ¿por qué no me puedo memorizar el número de las placas de mi carro? Y digo, no me acuerdo. Y puedo repetirle, mire, de cuando estaba en secundaria, tenía yo 14 años, hace 2, 3 años apenas, pero sí me doy a entender. Imagínense, ahí está en la mente. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no me lo puedo? Ya no me lo puedo. Fue algo que yo vi, a lo mejor no lo busqué, pero pude haber dicho, ¿para qué lo leo? Pero ahí voy a leerlo. Y no sé por qué se quedó impregnado en mi mente, insisto, al grado que tristemente le digo que podría repetirle. Y no me pida, por favor, después con correos que se lo repita, Pero de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado. Y debemos preguntarnos, ¿lo necesito? ¿Me edifica? O no será, ¿no te has fijado que hay cosas que son como cuando viajamos, un exceso de equipaje? ¿Te has fijado? Así, ¿por qué no me dejarán llevar una maleta de 100 kilos? O sea, ¿por qué? ¿Será por puro negocio de la aerolínea? No, de alguna forma el exceso de equipaje me va a restar velocidad, en este caso al avión, pero a mí también, en lo personal. Y hay muchas cosas que hacemos y que no todas son malas, pero que nos van a estorbar, aunque no sean malas. Nos van a distraer de lo importante, nos van a quitar el tiempo. Y por eso en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, y entonces dice el autor de los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, no nada más del pecado, sino del peso, todo aquello que nos estorba, que no nos deja caminar, no nos deja vivir la vida cristiana, todo aquello que no nos edifica, ¿sí? Número 3, me conviene, me edifica. Número 3, me domina. Primera de Corintios 6:12. Y mi hermano, le estoy dando todo el sustento bíblico para que usted lo tenga a la mano y pueda responder. Sobre todo papás, algunos me escriben diciéndome, pastor, es que mi hijo me está diciendo que si, ¿por qué no lo dejo ir a una fiesta? ¿Por qué no lo dejo ir a un concierto? ¿Por qué tales cosas? ¿O por qué no le permito esto? Bueno, aquí usted tiene los criterios que debemos seguir, son bíblicos, no son opiniones del pastor. Es que tome nota. Y entonces dice, todas las cosas, Primera de Corintios 6:12, me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Te domina? Usando el ejemplo otra vez del cigarro. ¿Te domina? ¿Te controla? Usualmente, ¿qué es lo que dicen las personas que tienen algún vicio? Yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera, pero todavía no quiero. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, pero todavía no he decidido hacerlo. Pero los está dominando. De alguna manera casi podríamos decir que no pueden vivir sin eso. Número 4, nos vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 21. Romanos 14, 21. Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Con esto no crea que le está diciendo que sea vegetariano. Se refiere a que había carne que se ofrecía a los ídolos. A esa carne se está refiriendo Pablo. Entonces dice, ni nada en que tu hermano tropiece.
o se ofenda o se debilite. Y dice versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Como diciendo, tú no tienes ningún problema, está bien, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es lo que nos dice también Santiago 4:17, que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. En el momento en el que tú pudieras decir, pastor, ¿es pecado si fumo? Ya tienes duda y podría decirte, bueno, entonces no lo hagas. La Biblia es bien clara. En el momento en que tengas tú la duda, ¿sí? No es que nada más no hagas algo, sino cuando sabes que debes hacer algo y no lo haces. Número 5. Y nos vamos ahora a 1 Corintios 10:31. Encontramos ahí otro principio. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Es que la pregunta número 5 sería, ¿glorifica a Dios? Echarme este cigarrito, ¿glorifica a Dios? Y otra vez, insisto, estoy usando el cigarro por lo común, lo práctico, lo sencillo. Usted póngale ahí cualquier otra duda. Podrías decir, ¿cómo es que algo rutinario o sin importancia podría darle la gloria a Dios? Mi hermano, hazlo con honradez, con honestidad, con una buena actitud, comportamiento. Todo lo que hagas puede dar gloria a Dios. Porque cuántas veces la imagen de Dios es distorsionada ante los demás por lo que tú y yo hacemos. Por lo que tú y yo hacemos. Número 6 y último. ¿Puedo hacer que otro caiga? Ay, Señor. ¿Puedo hacer que otro caiga? Y lógicamente, primero, hacia los que no conocen a Cristo, ¿sí? Lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo contribuirá para que ellos busquen a Dios, crean en Cristo, o va a provocar que al revés renieguen. Dice la palabra de Dios en Colosenses que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que vivir sabiamente donde quiera que andemos. Y dice versículo 1 Corintios 10:33, dice, como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entendamos, ¿sabías que, otra vez usando el ejemplo del cigarro, ¿sabías que fumarte un cigarrito pudiera provocar que alguien se aleje de Dios? Que si estaba buscando a Cristo, diga, no, todos los cristianos son iguales. No sé, estoy a lo mejor exagerando, ¿no? Pero no solo allá afuera, sino también entre nosotros como hermanos en Cristo. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mi hermano, tenemos diferentes niveles de crecimiento y de madurez espiritual entre nosotros. Hay unos más débiles que nosotros, hay unos más fortalecidos que nosotros. Pero está hablando que cuidemos que no ser tropezadero para los débiles. Entonces por eso debemos preguntarnos, ¿puedo hacer que otro caiga? Entonces no lo voy a hacer, no lo debo hacer. ¿Será de buen ejemplo para mi hermano que es más débil espiritualmente que yo? ¿Acaso hacer esto mostrará amor por mi hermano? Romanos 14:13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, mire, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Debemos ser ejemplo en amor. Cuidar de no ofenderles con nuestras acciones. Mi hermano, yo he platicado con ustedes en diversas acciones que en lo personal he tenido que tomar en consideración. Yo he platicado con ustedes que, por ejemplo, para mí, yo disfruto mucho ir al cine y yo podría ir en domingo al cine y para mí no tiene, digo, siempre y cuando no deje la iglesia y no me va, en todo caso no pasaría nada, pero lo ideal sería eso.
Pero ¿por qué no voy al cine? Porque si usted me ve en el cine el domingo, yo voy a hacer que los hermanos más débiles se sientan que les pusieron un tropezón. Y a lo mejor decir, el pastor en domingo en el cine, no, y me doy a entender. Y entonces no es que yo diga, no voy al cine porque a lo mejor Dios me castiga y me va a partir un rayo. Y si Dios viene cuando estoy en el partido del Pumas, ¿me voy a quedar? No, digo, no voy porque no quisiera que un hermano me viera y fuera su fe debilitada por verme a mí. Y no es ser hipócrita. Yo le estoy diciendo lo que me gusta. No lo hago, ¿por qué? Por el bien de los demás. Lo he platicado también antes, a cada vez que teníamos oportunidad, que Dios nos permitía salir, tomar algo en la calle, aunque fuera un taco, yo lo ponía en las redes sociales, hasta que de repente una persona me dijo, pastor, usted nada más se la pasa comiendo todo el día. Dios santo. Y no volví a poner, yo ya me coma un taco, me coma una langosta, no le voy a poner para que no se... Ya se le antojó. Si me doy a entender, de alguna manera es eso. Es más, he usado otro ejemplo. De repente, ay, pastor, usted no debería andar con su camisa desfajada. Usted debe andar de traje. Que usted es pastor. Bueno, que está bueno para que no se ofenda. Ahí va el pastor y se pone saco. Y vienen otros hermanos, pastor, ¿por qué se pone saco? Usted debe andar así como usted es. Usted quédese con su camisa así como es. Bueno, entonces hay ocasiones que no vamos a poder complacer a todos, pero el punto está que lo que nos mueva sí sea el amor por los demás. Mi hermano, una pregunta clásica. Decir, ¿por qué no puedo entrar con gorra a la iglesia, al santuario? Pues mi hermano, digo, sí puedes. Digo, si quieres, nadie te va a sacar a punta de pistola aquí. Pero ¿qué va a pensar tu hermano? O es que a mí me gusta venir de chanclas y me gusta venir con shorts. Y mientras más cortos mejor. Ay, sí. ¿Tendrá algo de malo? ¿Será pecado? No es pecado. Venir en chanclas no creo. Y con shorts tampoco. Pero si ya estás lastimando, estás poniendo a temblar la fe de los más débiles, entonces por el amor de Dios ponte pantalones y ponte zapatos. Digo, no sé si me doy a entender. El amor es el secreto, es la clave de todas nuestras acciones, tanto hacia Dios como a los demás. ¿Hasta dónde entonces debe llegar mi libertad? ¿Habrá un límite? Sí, el amor a los demás. El amor a los demás. Y entonces yo empiezo a dejar de hacer ciertas cosas por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, y tú dejas de hacer cosas por amor a mí. Y entonces empezamos a funcionar no porque esté prohibido, no porque sea pecado, no porque nos vamos a ir al infierno, sino porque no queremos lastimarnos unos a los otros, ¿verdad? Antes de ejercer nuestra libertad, antes de que ejerzas tu libertad en cualquier área, debes pensar en cómo afecta a los demás. ¿Cómo afectará a los demás? ¿Cómo se sentirán los demás? Yo he platicado muchos incidentes. La verdad que como pastor es una vida de aventura. Yo en muchas ocasiones digo, sí me duelen cosas, pero otras me divierten. Es cómico cuando me encuentro hermanos cristianos con un cigarro en la calle. De aquí no, son de otra iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se quieren comer el cigarro hirviendo. O lo tienen acá atrás. Yo digo, bueno, ¿qué? Porque yo los veo, ya va a ser pecado. Digo, al final de cuentas, mira, algo te está diciendo el Espíritu que está mal en ti, que por eso lo estás escondiendo. Bueno, aquellos que lo hacen, no, ¿verdad? Ustedes no. Es increíble, ¿no? Yo le he platicado que cómo me encontré también un varón y que siempre se me quedó grabado y que me topo con él, no me vio justo cuando estaba dando su bocanada ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo estás? Bien, dice, aquí chupándole la cola al diablo, dice. Dios santo, o sea, bien que sabe. Yo no le dije, estás en pecado, mira lo que estás. No le dije yo nada, lo saludé nada más. O cuando los agarro comprando alguna botellita y algunos six packs o cómo se llaman. Mire, luego. Estamos haciendo cola y de repente un varón cristiano enfrente de mí, estoy ahí en una tienda de las X y veo que enfrente trae 2 cartones de cerveza, una en cada mano, y dije, ¿estará haciendo pesas o qué?
El hombre está feliz haciendo fila y de repente se le ocurre voltear para atrás y me ve. ¡Pastor! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Cómo está usted? Bien, aquí. Lo que uno tiene que hacer por los amigos, pastor. Mi hermano, debemos por amor cuidar lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. No porque le tengamos miedo al castigo de Dios. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Pero eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Que vale la pena seguir el ejemplo de Dios. Seguir las acciones de Jesucristo. Y el amor es la clave de todo nuestro comportamiento. El amor. Y cuando nos preocupa cómo va a afectar a mi hermano, a tu hermano, lo que hacemos, cuando tomamos en cuenta este factor antes de decidir qué hacer, entonces estamos actuando basados en el amor, que es lo que debe regir. Porque no sabes, mi hermano, en dónde tu hermano que te está viendo, en dónde estuvo, de dónde viene, lo que ha experimentado, lo que le han enseñado, lo que piensa. Pero por amor podemos actuar. Y te pregunto, mi hermano, ¿qué has dejado de hacer por la única razón de no ofender a los demás? ¿Has dejado de usar saco? ¿O has dejado de andar con camisa y mejor te pusiste saco? ¿Has dejado de comer en la calle o de publicar que comes en la calle? ¿Qué has dejado de hacer por el bien de tus hermanos? Como cristianos, ya lo dijimos, sí, tenemos libertad en Cristo. ¿Y qué libertad? Libertad para vivir conforme a lo que está establecido en la Biblia. Pero el principio del amor debe estar por encima del principio de la libertad. Primero el amor y luego la libertad. Mi libertad sometida al amor por los demás, al amor a Dios. Somos responsables, aunque no lo creamos. ¿Se acuerda allí en Génesis 4:9? Cuando Caín acaba de matar a Abel. Y viene Dios a pedirle cuentas. Y Caín molesto le dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y a lo mejor podrías preguntarte: ¿y yo qué culpa tengo, pastor? ¿Que porque me eche un cigarrito el hermano se va a volver un borracho? Mi hermano, si eres guarda de tu hermano. Somos llamados a ser guardas unos de los otros en Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña y tenemos que hacerlo. Debemos reconocer que el amor es más importante que nuestra libertad. Si caminamos con estos principios, podemos ser de bendición para los demás. Un comentario que de hace muchos años leí del teólogo inglés John Stott y que me quedó muy grabado en mi mente. Dice: el verdadero amor es siervo de la voluntad, no víctima de la emoción. El amor verdadero sirve a la voluntad, no es una víctima de las emociones. Qué bonita manera de ponerlo. Somete tu voluntad al amor unos por otros, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Cristo nos constriñe. Oh, qué principios Dios ha dejado establecidos para nuestro diario vivir. Y para terminar, solo quiero asegurarme, si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes una relación personal con este Dios a través de Jesucristo, entonces no tienes la libertad que en Cristo tenemos, pero puedes tenerla hoy. El día de hoy puedes tú salir de aquí libre en Cristo, sabiendo que Cristo ha perdonado tus pecados, que tienes la vida eterna y que el día que te mueras vas a ir al cielo. Si no tienes esta certeza, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero orar contigo y te pido que levantes tu mano, solo para orar contigo, que digas: yo quiero recibir a Jesús. Dios te bendiga. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero el perdón de mis pecados. Dios te bendiga. Yo quiero una vida nueva. Yo quiero estar seguro que si me muero voy a ir al cielo. Oh, ahorita es el momento. Aquí está Dios. ¿Por qué no viene para acá? Venga para enfrente. Venga, no le dé vergüenza. Y si no levantó la mano, de todas maneras puede venir.
Este es un momento especial, es un nuevo comienzo en su vida. Es empezar a caminar de la mano de Dios Todopoderoso, creyendo lo que Él ha prometido, sabiendo que ahora Dios puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que si creemos en Jesús y le recibimos, Dios nos adopta como sus hijos. Miren nada más, qué impresionante que podamos caminar sabiendo que ahora Dios es nuestro Padre. Es que le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita conmigo en voz alta y dígale: Dios Todopoderoso, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Te pido perdón, mi Dios. Me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y mi Dios, te doy gracias por la salvación, por la vida eterna que ahora me has dado y que ahora me puedo acercar a ti como mi Padre en el cielo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si gustan pasar con Ivette, le van a dar una Biblia para que empiece a leerla. Pase para allá. Concluyamos. Y podría decirte: mi hermano, ¿no sabes qué hacer? ¿No sabes si algo se puede o no se puede hacer? 6 preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina? ¿Tengo duda? ¿Glorifica a Dios? ¿O podrá hacer que otro caiga? Y mi hermano, cuando empezamos a vivir bajo estos principios bíblicos, veremos que la vida será más fácil y será menos complicado vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dando un buen ejemplo al mundo, decía el filósofo Francis Schaeffer: si no mostramos amor unos a otros, el mundo tendrá todo el derecho de cuestionar si el cristianismo es verdadero o no. La gente tiene que ver ese amor y no pongamos atención a nuestra libertad. Pongamos atención en la necesidad unos de los otros, porque en pocas palabras, la verdadera libertad consiste en poner a Dios y a los demás primero, antes que nosotros. Y con eso podríamos resumir el criterio completo de nuestro comportamiento. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es clara, sencilla. Gracias por estos principios que no son conceptos humanos, Padre, sino tuyos, siguiendo lo que tú has dejado establecido. Y permite, Señor, que podamos caminar con estos criterios en todo lo que hagamos, siempre tomando en consideración nuestro amor a ti y nuestro amor unos a los otros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.